Carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso número 12. Cuando la encuentre, se pone en pie por reverencia a la palabra del Señor. Amén, hermano. Amén. Y dice la Biblia, honrando al Trino Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, estimado hermano. El título del tema de esta tarde es el origen de las tentaciones. ¿Sí? El origen de las tentaciones. Vamos a hablar de eso con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. El apóstol Santiago habla bastante acerca de esto de las tentaciones, estimado hermano. Este es un problema que todos los cristianos, que todos los creyentes tenemos en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y el apóstol, escribiendo su carta, siendo guiado por el Espíritu Santo, no le pasó por alto mencionar eso, que la tentación es una solicitud, es una instigación o es un estímulo interior o puede ser exterior para cometer algún pecado. Eso es una tentación, estimado hermano. Es una estimulación, ¿verdad? O es una solicitud que hace el deseo para poder realizar un pecado. Eso es tentación. Y las tentaciones pueden ser de carácter interior, ¿verdad? O de carácter exterior. Y la palabra del Señor ya nos enseña a nosotros acerca de esto, de las tentaciones, estimado hermano. Dice el apóstol Santiago de que es bienaventurado el varón que soporta las tentaciones. Y habla del origen de las tentaciones. Dice de que la tentación, estimado hermano, surge en la concupiscencia. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, escucha ese término, concupiscencia, significa deseo desenfrenado o deseo descontrolado. Eso es concupiscencia. Amén, hermanito. Cuando una persona es tentada, cuando un hermano en Cristo Jesús es tentado, es porque siente un deseo que no puede frenar, un deseo que no puede controlar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, el término concupiscencia aquí en la Biblia se refiere a eso, a deseos desenfrenados, deseos que no pueden ser controlados, deseos que son bien difíciles, estimado hermano, de controlar. Ahí está el detalle. Entonces dice que la concupiscencia o ese deseo desenfrenado, cuando sentimos ese deseo desenfrenado, dice que la persona es atraída, es lógico, es atraída, y después es seducida. Entonces la concupiscencia o el deseo desenfrenado, después que ha concedido, o sea, después que se ha realizado la acción, después de ser tentado y ejecutar el pecado, trae a la luz ese deseo desenfrenado, trae el pecado, y el pecado trae lo que es la muerte. Amén, hermano. Entonces la Biblia es bien clara y nos enseña a nosotros los cristianos que las tentaciones, el cristiano tiene que cuidarse de eso. Y es un problema bastante grande. Y todos los creyentes, todos los que formamos parte de una iglesia, todos los que nos sentamos en una silla domingo a domingo y día de semana, todos nosotros tenemos que aprender, estimado hermano, dónde se originan las tentaciones para poder atacarlas nosotros y vencerlas. Que ese deseo desenfrenado lo podamos detener. ¿Me está escuchando, hermano? Podemos detener ese deseo. Es necesario que conozcamos las artimañas que el enemigo utiliza para que nosotros nos mantengamos en una vida espiritual abajo, decaída, que nunca podamos levantarnos. El deseo de los espíritus satánicos
El deseo de nuestro enemigo es que usted nunca crezca en su vida espiritual. ¿Está escuchando? El deseo del diablo es que usted se mantenga en una iglesia, se siente en una iglesia, cante y de ser posible hasta predique, sea un gran expositor de la palabra de Dios, tenga un gran conocimiento de la Biblia, sea el mejor cantante de hilo vasco, el mejor músico de hilo vasco y cante en una iglesia, estimado hermano. Pero el deseo de Satanás es que usted lo haga, pero que mantenga una vida espiritual bajita, pachita, de una decadencia espiritual. El enemigo quiere que usted tenga lo que yo le llamo ese problema que tienen en los huesos algunas personas, que se les desgastan los huesos. ¿Cómo se llama? Osteoporosis. Mire, la cosa está que el diablo lo quiere pachito en su vida espiritual. Ahí está la cosa. Y siempre va a ser así, estimado hermano. Siempre, siempre. Por esa razón el creyente tiene que saber qué hacer ante casos como estos de la tentación. Y la tentación no es más que un estímulo, como ya lo mencioné, un estímulo a que usted realice una acción que está mala ante los ojos de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? El libro de Génesis nos habla acerca de las tentaciones. Y si vamos al origen de las tentaciones, podemos irnos al capítulo 3 del libro de Génesis. Y habla la Biblia acerca de Eva. Y dice la Biblia de que Eva andaba por ahí, ¿verdad? Algo cerca del árbol, del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y Dios había mandado a Adán y a Eva que no probaran de ese fruto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que no podían comerlo. Porque ciertamente el día que de él comieren morirán, dice la Biblia. Le dijo Dios a ellos. Y andaba por ahí Eva cuando de pronto la serpiente apareció y la comenzó a seducir. Y Eva sintió un deseo, ahí está la concupiscencia, sintió un deseo desenfrenado, porque si el deseo que ella tenía de probar el fruto lo hubiera refrenado, entonces no hubiera sido concupiscencia. Pero en ese caso ella no pudo refrenar el deseo y comenzó a hablarle a la serpiente. Y hermano, y le comenzó a explicar de que cuando comiera de ese fruto iba a ser como Dios. Prácticamente le estaba enseñando que iba a ser una mini diosa, ¿verdad? Que lo probara. Entonces Eva lamentablemente cayó en la trampa, agarró del fruto, lo probó y después venía su marido, venía Adán, y cuando llegó Adán probaron también del fruto y los dos cometieron desobediencia delante del Señor. Veamos los orígenes de las tentaciones. La tentación, estimado hermano, se origina, ojo con esto, cuando usted ha decaído en su relación con Dios. Y las tentaciones se originan en su mente. Ya el libro de Efesios lo dice en el capítulo 5, renovaos en el espíritu, ¿de qué? De vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Bueno, ¿y por qué dice eso? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque en la mente es donde se desata una guerra espiritual. ¿Por qué así? ¿Por qué, pastor? Porque en su cabeza, estimado hermano, está el razonamiento. Oiga, la diferencia entre los animales y nosotros es de que los animales no razonan, nosotros sí razonamos. Entonces el pecado es pecado cuando usted lo comete con razonamiento. Cuando usted conoce el bien y el mal y sabe lo que está bien, sabe lo que está mal, pero usted realiza, estimado hermano, lo que está mal. ¿Sí me entiende? Cuando usted hace lo indebido con razonamiento y usted sabe que eso no es algo bueno, eso se le puede considerar pecado. Usted sabe que robar es malo y roba, es pecado. ¿Sí? Usted sabe que la infidelidad en el matrimonio es pecado y lo hace, sigue siendo pecado porque usted usó su razonamiento. Entonces, la guerra de las tentaciones se lleva a cabo en la mente, porque ahí nosotros razonamos, pensamos. Cada vez que vamos a realizar algo malo, siempre lo pensamos, ¿o no? Y el problema, ¿sabe cuál es? Que el pecado, estimado hermano, para los ojos del hombre es algo grande, rico y sabroso.
Y no lo vamos a negar. Porque si el pecado no fuera bueno ni sabroso, nadie pecara. Y usted de ahí viene, del mundo, del pecado, del fango del pecado. Pero cuando conocemos a Cristo nos damos cuenta de que el verdadero sabor y lo más rico y lo más sabroso no es estar tirado allá en la calle con una botella de guaro en la cuneta, no es tener 10 mujeres, estimado hermano, no es estar perdido en la brujería, en la hechicería, en la idolatría, no. Lo mejor en la vida es conocer a Jesús, conocer al Espíritu Santo, vivir una vida para Dios, postrarse ante los pies de Jesús, honrar a Dios, bendecir a Dios, exaltar a Dios, entregarle su vida a Dios. Aman Raman Suri Kenda Lamas Tumaha. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo mejor que puede existir. Pero ya lo sabemos que la carne desea el pecado. Y en la mente se desata ese problema de querer pecar. Y eso de querer pecar se le llama tentación. Ser estimulado para realizar una acción que está mal. Pero ahí está en la cabeza el enorme problema. Ahí está la guerra. Entonces ahí se origina, hermano, una guerra, un pleito grande. Y Eva estaba razonando cuando agarró el fruto. ¿Por qué? Porque ya había escuchado la voz de Dios que le decía que no probara de ese fruto. Ya en la palabra de Dios, ya la vida nos enseña qué es el bien, qué es el mal. Y cuando realizamos algo malo, lo hacemos porque estamos razonando. No, pastor, pero hay personas que cometen pecados y no saben. Siempre va a tener una pizquita de razonamiento en eso. ¿Sí o no? Siempre va a haber un poquito de razonamiento en eso. Eva estaba razonando. Ahora, las tentaciones se originan en su mente, estimado hermano, y si a la mente le agregamos acciones indebidas que tenemos nosotros en nuestra vida, no, es seguro caer en la tentación y caer en el pecado. Analicemos la situación de Eva. Número 1, ¿dónde está Adán? ¿No le parece extraño eso? ¿Dónde está Adán? Si usted lee ahí el capítulo 3 de Génesis, se va a dar cuenta que no aparece Adán. Eva estaba sola. Eva estaba totalmente sola. Si le enfocamos eso en el área matrimonial, por eso no deje sola a su esposa, ni a su esposo. Agreguémoslo ahí en el área matrimonial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a caer en tentación, hombre. Es una tristeza, estimado hermano, cuando, pues sí, usted anda por allá solo, su esposa por otro lado, usted por otro lado y no sabe qué está pasando. Y anda solo, anda sola. Y de pronto aparece el gran amigo de años o la gran amiga de años y le dice, ¿no tenés a dónde? Ah, mira, andas en el trabajo, estás en San Salvador trabajando, tu esposa vive en Hilo Vasco. Quédate aquí, hombre, te voy a dar posada. Seguro que vas a caer en una tentación, pero yo amo a mi esposa, sí, pero el diablo no te ama a ti. Oh, asama rama asuama. Bendito sea el Señor. La misericordia de Dios es grande. Ok, ahora enfoquémonos en otra área. ¿Qué estás haciendo solo o qué está haciendo solo usted, estimado hermano, en lugares donde no debe de estar? Ahora vámonos más allá. Cuando usted anda solo, cualquier cosa le puede pasar. A veces andamos solo en nuestra vida espiritual. Dios está lejos de nosotros. Dice la Biblia, acercaos a Dios. ¿Y qué? Y Él se acercará a nosotros. El problema está que a veces, hermano, estamos en la iglesia y Dios está como kilómetros de distancia. A millones de kilómetros, años luz, si es que existe ese término, pero está lejos. Y usted está lejos de Dios, seguro que una tentación lo va a hacer caer. Entonces, Eva andaba sola. ¿Qué andaba haciendo Eva sola? No andaba acompañada. Entonces, hay una soledad espiritual en nuestra vida, estimado hermano, y eso hace de que nuestra guerra en la mente con las tentaciones sea más difícil todavía.
Viene el diablo y te dice, mira pornografía. Y como usted está alejado de Dios, el deseo, oiga, la concupiscencia, el deseo desenfrenado, lo lleva a usted a sentir ese deseo grandote de ver eso. Pero como su relación con Dios está alejada, como Eva que estaba lejos de Adán, es seguro, segurísimo, al 100% que va a caer en la tentación de ver pornografía. ¿No está de acuerdo conmigo? Si Adán hubiera estado ahí con Eva, a lo mejor los dos hubieran dialogado, ¿verdad? Mira, Eva, ¿vos qué pensás? No, pues yo no. Y mira, ya entre dos la cosa es diferente. Cuando usted está cerca de Dios y usted siente la tentación, el deseo desenfrenado, Dios le dice, no, un momento, mijito lindo, yo te ayudo. Hay poder en Jesús. Yo te ayudo. Allá estaba Jesucristo en el desierto, pero Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches para ser tentado por el diablo. Ese estaba en comunión con Dios. Y vino a él el tentador y salió venciendo a Jesucristo. Y por esa victoria nosotros nos declaramos vencedores también. Hay poder en Jesús. Dale fuerte el aplauso a Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, es un problema grande. Ahora, analicemos otra cosa. En la situación de Eva, aparte de que estaba sola, Eva estaba en lugares indebidos. Para que hubiera tenido un diálogo con la serpiente acerca del fruto, es porque Eva andaba cerca del árbol. Hermano, hermana, usted como creyente, ¿qué anda haciendo en lugares que no le compete andar? Seguro que va a salir tentado usted. Y quién sabe, hasta en pecado. No vaya a ser como Gillo que le dijo a Coco, voy a la discoteca a buscar la tentación para vencerla. Posible. ¿Qué andaba haciendo Eva en lugares indebidos? Cerca ahí de la zona de riesgo. Cerquita del árbol. ¿Qué andaba haciendo ahí? Hermano, usted que anda haciendo muchas veces metido allá en las fiestas de Hilo Vasco. ¿Qué anda haciendo usted en la tele a las 12 de la noche viendo una película? De pronto aparecen escenas raras y como todos están dormidos, usted está ahí. ¿Por qué está ahí? ¿Sí? De pronto le dicen sus amigos del bachillerato, de la escuela, de la universidad, mira, vamos a darnos un relax. Vamos a pasear a tal lado, le dicen el montón. Y usted sabe que sus amigos son un montón de pícaros. Y se van allá por el Cerro Verde, por las ruinas del Tazumal. ¿Y qué andan haciendo ahí, pues? Con ese montón de gente rara. La ven en lugares indebidos con gente indebida. ¿Sí me escucha? No digo que esos lugares sean indebidos, solamente me estoy refiriendo a la clase de gente. Amén, estimado hermano. Alguien dijo en cierta ocasión, si quieres conocer a alguien bueno, lo vas a conocer en lugares buenos. Que eres un buen marido, lo vas a conseguir en la iglesia. Que eres un mal marido, lo vas a conseguir en la cantina. ¿Sí? O viceversa, que eres una buena mujer, la vas a conseguir en la iglesia. Todos los hombres se gozaron y dijeron amén. Eres una mala mujer, la vas a conseguir allá en la fiesta de 15 años, allá en la misa, allá en la rueda, en un pachangón, en la disco de San Salvador. Te vas a enamorar hasta de uno que quizás hasta es de sexo dudoso. No reprenda al diablo. Da tristeza todo eso, el montón de homosexuales que hay hoy. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde. Y lo más tremendo es que hay unos que están hasta viejos y se congregan en iglesias y profetizan y son homosexuales. A veces quizás enamorados del siervo del Señor están y por eso están ahí, que el Señor los reprende y los ate en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Entonces Eva estaba sola y estaba en un lugar indebido. Hermano, evite estar
solo, alejado de Dios, y en el caso de los esposos, alejado de su esposa, de su esposo, cuando su esposo le diga, mira mi amor, voy a salir, usted dígale, ¿para dónde va? No, es que voy a salir, ¿pero para dónde? No voy a salir, ¿pero para dónde pues? No, que voy a salir, ¿pero para dónde? Ah, y otra cosa, y aprovecho y les quiero dar un enorme consejo, guárdenlo en su corazón para los padres de familia. Jamás de los jamases se les ocurra irse para los Estados Unidos y dejar a su esposo o a su esposo ahí en la casa. No. Perdónenme que se lo diga así bien bruscamente, pero ¿saben por qué? Esa familia se va a sentir sola. Se lo estoy diciendo yo, que he vivido toda mi vida alejado de mi padre. ¿Por qué? Porque él se la ha pasado trabajando como burro en Estados Unidos para que yo pueda tener comida, pueda tener ropa, pueda estar aquí parado. Por eso. Si es cierto que hay una bendición ahí quizás económica, pero oiga, eso no lo es todo. La familia se mantiene quizás hasta ciertos puntos desintegrada, alejado. Y como Dios ha sido bueno, algunas familias Dios la guarda, en otros no, allá se van a conseguir a otro. A un príncipe encantado, de ojos azules, chele y gringo, y le da la ciudadanía. Que Dios nos guarde y que Dios nos ayude. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, veamos otra cosa, otro problema que tenía Eva ahí. Estaba sola, estaba en un lugar indebido y ojo, escuchó la dulce voz de la tentación. Deje de estar escuchando a los malos consejeros en su vida. Fíjate vos de que, mira mi vida, le dice el marido a la mujer, fíjate que yo siento que Dios me ha llamado al ministerio pastoral. ¿Qué? Al ministerio pastoral. Que el Señor te ate, viejo, le dice. ¿Cómo se te ocurre? ¿Vas a dejar el trabajo? Señor, ven. ¡No! Malos consejeros. Mira mi amor, le dice la mujer al esposo, ¿verdad? Fíjate que yo quizás voy a dejar ese trabajo y que ay, vos nunca has hecho nada, que no sé qué vas a ir a hacer. O viceversa, mira, voy a ir a la iglesia. ¿Y qué vas a ir a hacer a la iglesia? Está lloviendo. Me voy a bautizar. ¿Y para qué? Si vos sos un gran cabro. Voy para la vigilia. ¿Qué vas a ir a hacer? Perder el tiempo en la vigilia. Malos consejeros. Son lenguas de serpiente. Y eso te hace sentir una tentación de no ejecutar lo bueno. Que el Señor nos ayude. Y de ejecutar lo que nosotros le llamamos comúnmente malo. Amén, hermano. Te escuchó la voz dulce. Deje de escuchar malos consejeros. ¿Sí? Cuando le den un buen consejo, aunque sea duro y aunque le arde el corazón, diga amén, gracias. Gracias por el consejo. Lo voy a agarrar. Pero malos consejeros, déjelos a un lado. Mira, es que vos te miras a las niñas cuando están chiquitas, ¿verdad? Ay, qué linda se verá la niña bailando reggaetón. Mírala, qué bonita. Qué cosita tan linda. Mira cómo mueve las pompas. Y mira qué lindo. De pronto la niña de 5 años, ¿verdad? Y le pone ahí un suarete y un chorcito. Y mira qué bonita, qué sexy mi niña, qué bonita. Cuando esa niña te crees que te sea rebelde, no va a ser culpa de ella, culpa tuya. Malos consejeros en la vida. ¿Me está escuchando, estimado hermano? Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde. A los consejeros. Y por último, otra situación ahí con Eva. Que Eva se dejó seducir por lo que antes había escuchado. Y ya Santiago lo dice. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eva, en su concupiscencia, en su deseo desenfrenado de probar del fruto del huerto, fue atraída. La voz del diablo la llevó a ser seducida. Luego esa concupiscencia o ese deseo desenfrenado llevó a Eva a que considera o diera a luz el pecado. Y el pecado trajo consigo en la vida de Adán y Eva consecuencias catastróficas.
Cuando eres seducido y cometes la acción, el pecado va a traer consecuencias graves a futuro. En algunas situaciones, pero son situaciones diferentes, Dios tiene misericordia y si le pides perdón te las puede quitar. Pero la gran mayoría de casos, las consecuencias del pecado van a traer un desastre a futuro. ¿Sí? ¿Estamos escuchando eso? Estás casado y de pronto ahí la secretaria comenzó a tentarte y en tu cabeza comenzó todo. Mire, apréndase esto. Para pecar, primero hay que caer en tentación. La tentación, mientras no se ejecute, no es pecado. Pecado es al ejecutar la tentación. ¿Me escuchó? ¿Sí me entendió? Mientras usted no sea tentado, no puede pecar. El pecado es un proceso algo largo. Para pecar es un proceso largo. Para que caigas en adulterio no vas a caer de la noche en la mañana. Qué bonita mi secretaria, véngase para acá y de un sol. No. Te la vas a pasar, ya te la pasaste un mes viéndole la pierna, el tobillo, viéndole la minifalda a tu secretaria en la oficina. O perdón, a tu compañera de clase. Y ahí estás, unos 2 meses pasas observando. De pronto viene ella y te abre la puerta y te dice, véngase para acá. Ahí ya caíste en la tentación porque anticipadamente ya habías estado siendo tentado. ¿Sí me escucha, estimado hermano? Sí, es este proceso de las tentaciones. Un muchacho o un hermano para que se caiga del evangelio es un proceso. Primero se pelea con los líderes. Después dice que la iglesia no sirve. Después dice que ya no siente el deseo de congregarse. Después lo van a visitar, uno lo trata de animar y dice no. Después se agarra de cualquier problema de la iglesia y dice no, muchos problemas, ya no voy. Deja de ir y por último termina en la cantina o termina realizando el mismo pecado que antes realizaba. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, ¿cuáles son las áreas en las cuales el cristiano es tentado? Mateo capítulo 4 del 1 en adelante nos dice de que Jesucristo estuvo ayunando 40 días y 40 noches y después vino a él el tentador. Y él lo tentó. La primera tentación, ¿cuál fue? Jesús dice en la Biblia que tenía hambre. Y le dijo Satanás, diga a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesucristo, estimado hermano, en su hambre las podía convertir, no había problema. Pero no iba a obedecer a la voz del diablo. Contrario a Eva, obedeció a la voz del enemigo. Jesucristo no la obedeció. Mateo 4. Sino que él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, dejó esa tentación. Vamos a la otra. ¿Cuál fue la otra? Dice que lo llevó al pináculo del templo. El pináculo del templo era una área alta del templo de Jerusalén, una área altísima. No tengo el dato de cuántos metros eran de largo, pero era bastante grande. Y de pronto le dice Satanás, échate abajo, como quien dice, tírate, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que te guarde y no tropiece tu pie en piedra. El diablo es bíblico. Por eso que los testigos de Jehová, si usted no está bien preparado, se lo van a engatusar. Los mormones, la luz del mundo. ¿Qué otras religiones hay aquí usted? Ya sí, lo van a engatusar, hermano, la ideología de la nueva era. Jesucristo era un extraterrestre que vino en un platillo volador. Sí, usted va a llegar a creer eso si no está bien aferrado a la palabra. Y le van a decir que el arca del Noé era una nave espacial que agarró todo el ADN de los seres vivos del planeta Tierra.
Y le van a hacer creer también acerca de los reptilianos. Y le van a hacer creer también del planeta Nibiru, que va a estrellarse con el planeta Tierra. Y le van a hacer creer a usted de que Obama es de Marte. Oiga, hay que tener cuidado. La Biblia solamente me enseña a mí de que el mundo se va a poner patas arriba. Pero confiemos que nosotros no somos del mundo, sino que somos de la patria celestial. Así que no nos preocupemos por eso. Lo echó abajo. Y Jesucristo le dijo a Satanás: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y la última tentación dice que lo llevó a un monte y le enseñó la gloria de la tierra. Le enseñó, hermano, todo lo que, la vanagloria de la vida, la vanidad de este mundo. Le enseñó todos los reinos. Y el libro de Lucas dice de que Satanás dijo estas palabras: todo esto es mío, ojo, y a quien yo quiero lo doy. Hasta cierto punto tenía cierto derecho, y es cierto. ¿Por qué? Cuando Adán y Eva pecaron, cierta parte en términos legales y espirituales le correspondía a Satanás. Cierta parte del mundo y de la humanidad le pertenece a Satanás. ¿Por qué? Porque el que peca es hijo del diablo, entonces le pertenece a Satanás. Y todos los presidentes y todos los reyes que han existido le pertenecen al diablo porque son pecadores, son hijos del diablo. Entonces, no estaba mintiendo. Dijo la verdad cuando le conviene, dice verdad el sinvergüenza. Me gustó anoche una alabanza que cantaron unos hermanos. Diablo es un payaso, y ya no me acuerdo qué decía, pero estaba bonita. Entonces, mire, estimado hermano, 3 tentaciones. ¿En qué áreas Satanás tienta al creyente? Área número 1, la carne. Jesucristo tenía hambre. Ese es un deseo de ¿qué? De su estómago, es una necesidad física, ¿no? De poder comer, poder sentir el gusto ahí de la comida, sentir ese olor de las pupusas que están haciendo allá y dan ganas de comerla, o sea, dan ganas de comer, una necesidad. En la vida del creyente usted va a sentir tentaciones en el área de la carne. Y cuando digo la carne, Gálatas capítulo 5 habla de los deseos de la carne, que son orgullo, vanagloria, hechicería, idolatría, concupiscencia, lascivia, adulterio, fornicación. ¿Qué más? Y cosas semejantes a estas, a los cuales yo amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los deseos de la carne. Segunda tentación, que se tirara del pináculo del templo. Satanás le va a tentar a usted en el área, hermano, escuche bien, del orgullo. Y ese es un problema que todo ser humano lo va a vivir. De pronto usted es el presidente de alguna sociedad, pavo real. De pronto usted es licenciado en matemáticas, licenciado en secretos de la antropología. No saben qué es eso, gracias al Señor. Y de pronto usted es licenciado en leyes jurídicas, y de pronto usted es doctor en no sé qué. Pavo real también. Orgullo. ¿Sí me entiende, estimado hermano? No, bien delicada la situación. Y la última área en la cual tienta a Satanás fue cuando lo llevó al monte y le dijo que le iba a dar todo. Satanás tienta a las personas, hermano, en el área de la vanagloria de la vida, la codicia de los bienes. Yo quiero ser el más rico de Hilo Vasco. Yo quiero ser la persona más famosa de El Salvador. Tentaciones. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y vamos a Santiago capítulo 1 y dice la Biblia en el verso 15: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Después de caer en una tentación, trae el pecado trae muerte, y la muerte te lleva a la condenación.
Pero la palabra del Señor nos dice en el capítulo 10 y el verso 10 del Evangelio de Juan estas palabras: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el pueblo de Dios dice, dele fuerte el aplauso al Señor en esta tarde. Gloria a Dios.